Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión, viajero, mochilero y políglota, Juditova. Hola, hola, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy tengo una persona que ha viajado y ha vivido en muchos países y casi que simultáneamente y tiene mucho que contarnos porque aparte es un organizador de eventos aquí en la ciudad donde vivo, en Ecuador. Entonces, quiero presentar a Miguel Bau. Él viene de Chile y tiene mucho que contarnos sobre la vida internacional y cuando no tienes raíces definidas, vas de un país en otro y encuentras tu país o tu hogar donde vas. Así que, estimado Miguel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Juditova. Muchas gracias por invitarme. Estoy bien, con ganas de contar historias. Uy, no, pero las historias que vas a contar deben estar impresionantes, sobre todo porque te has movido de un lado a otro y estoy muy curioso, muy interesado en saber cómo empezó todo esto. A ver, creo que debemos de empezar por las raíces donde tú naciste y te criaste. Háblanos de ti, cómo empezó tu vida en Chile, de qué parte de Chile eres, cuáles son tus pasatiempos, justamente tú antes de decidir viajar. Claro, igual creo que el tema de los viajes es algo que es parte de familia. Yo nací en Colombia y me crié ahí hasta los 9. Sin embargo, nos movimos mucho de casa, de colegio con mi familia. Y cuando llegamos a Chile, llegamos al sur de Chile, estuvimos también en 3 ciudades diferentes, en 3 años diferentes. Y después de eso nos movimos a Santiago y los primeros 3 años también me cambié de colegio y de casa todos los años. Entonces, desde siempre creo que me he sentido un poco nómada y creo que a mi familia, a mis hermanos les pasa lo mismo. Entonces, creo que es algo como de familia. Y eso. ¿Tus padres tenían contratos en varios lugares? ¿A qué se debe que tú hayas desarrollado este sentimiento nómada? También es curioso eso. Mi mamá es colombiana, mi papá es chileno. Ellos se conocieron en Rusia, en la Unión Soviética, y mi hermano Mm, es ruso. Él nació allá. Si bien no tiene pasaporte porque no tiene padres rusos ni vivió allá en ningún momento, él es ruso de nacimiento. Y mi hermana y yo somos colombianos, así que ellos se conocieron allá en Rusia, terminaron la carrera, ellos son médicos y viajaron después de eso a Colombia, y por eso fue que con mi hermana nacimos ahí. interesante. De esa nota. Wow. Entonces parece que ya tenías implantado el chip de nómada y de viajero. Entonces, Claro, el, ¿cuál fue tu primer viaje? Asumo yo ya como adulto mayor de 18 años. claro. ¿Cómo despertó tu curiosidad por, no sé si fue un viaje de turista o fuiste a vivir en otro lugar? ¿Cómo fue esa primera experiencia? El primer viaje que me despertó como sentido viajero o esas ganas de viajar fue justo después de salir del colegio a los 18. Con muy amigos del colegio nos fuimos a hacer un mochileo, íbamos con muy poca plata, entonces teníamos que ahorrar, teníamos que acampar en lugares que no eran camping, pero al final pasaron muchas cosas muy graciosas durante ese viaje y terminamos conociendo gente muy agradable también. Estuvimos cosechando coliflores en un momento. Entonces fue un viaje muy interesante, muy inesperado y que me enseñó además que para viajar no necesariamente tenías que tener plata, sino tenías que ser vivo para poder moverte y Valiente saber también. encontrar como, claro, también un poco. Ah, vaya. Entonces,
¿aceptabas trabajos informales de un lado a otro? No sé si todo dentro de la misma ciudad o ibas saltando de provincia en provincia. ¿Fue todo en Chile o fue en dónde? Ese viaje fue solamente en Chile. De Santiago partimos y nos fuimos a un valle que se llama Valle del Elqui. Es donde está una ciudad grande que se llama Coquimbo. Y desde ahí nos movimos hacia ese valle por dentro. Entonces nuestro viaje me parece que fueron 3 semanas, fue por ese viaje, perdón, por ese valle hacia adentro, hasta el final del valle llegamos. Es un lugar muy interesante porque además tiene viñedos, hay para hacer como degustación de viñas pequeñas, también se hace pisco ahí, entonces es un lugar muy agradable y dentro de las cosas anecdóticas también tenía uno de los campings más grandes de Chile y en ese valle también hay avistamientos ovnis, entonces es muy famoso también por eso. Ah, mira tú, ¿y cómo sabías que no te iban a llevar? Wow, qué curioso. Bueno, entonces ya estabas moviéndote independientemente de un lado a otro. Interesante. ¿Y cómo empezó no sé, tu curiosidad por viajar al extranjero? Porque no nos conocimos en Chile, ¿es cierto? Claro. Creo que todo inició por un tema creo que me sentí un poco atrapado con la vida que estaba teniendo allá en Chile. Trabajaba harto, la vida en Santiago es cara, entonces necesitaba de alguna forma cambiar como aires y siempre había querido irme afuera, siempre había pensado que Latinoamérica era como un lugar del que había que escapar. Mi postura ahora que he conocido otros lugares es completamente diferente, pero en ese momento pensaba en escapar. Y Mm, dentro de todo, en ningún momento yo había contemplado irme a Rusia. No tenía nada en contra, pero era como una idea inexistente. Simplemente Rusia no era opción, nada. ujú. Entonces, después, en un viaje que hicimos con mi familia y con mi pareja en ese tiempo, hablamos un poco sobre Rusia, sobre que podían haber becas, y con ella nos pusimos a investigar para poder entender si había opción de viajar a Rusia a estudiar alguna otra cosa. Y nos dimos cuenta que Rusia entrega diferentes becas para los países latinoamericanos. Hay algunos que tienen más cupo, otros que tienen menos cupo, dependiendo de convenios y cosas así. Y los postulantes de Chile siempre son menos que las vacantes disponibles. Entonces, A ver, básicamente era como, ¿cómo? ¿Hay menos vacantes disponibles para no, Chile al que otros contrario. países? Ah, sí, 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 Chile tiene, en el momento que yo postulé eran 20 vacantes anuales. De Ecuador, por ejemplo, son como 500 o 700. Entonces hay diferencia por convenios que se hicieron en algunos momentos y además el interés de Chile nunca ha estado en irse a Rusia. Por eso hay poca negociación con la Casa de la Cultura allá en Chile. Entonces, como hay poca información, son muy pocos los postulantes que postulan o que postulaban en ese tiempo. Entonces, cuando yo postulé habían 20 cupos y postulamos 16 y perdón, viajamos 11. Entonces, era muy poca la cantidad o la competencia que tenías y básicamente era como si tú postulas y pasas como las entrevistas, te fuiste. Así que en ese momento me planteé esa idea de, a ver, si realmente quiero irme a esto, significa irme del todo. Me estoy yendo por 5 años a estudiar a Rusia y significa que voy a cambiar completamente la vida que estoy teniendo acá. Y cumplía esa idea como de escapar de Latinoamérica, de ver otros lados. Así que postulé. Entonces era como que se cumplía todos los requisitos, aunque no lo habías diseñado de esa manera. Claro, claro. Curioso. Y Oye, surgió nomás. qué sentimiento era ese de escapar, de que no tenías oportunidad para desarrollarte o ¿cómo se dice? De tener se me fue la palabra, de que no podías sobresalir aquí, o cuál era ese sentimiento de escapar, o era más por Mm. curiosidad de que aquí, no sé, mentes cuadradas, mientras que pensabas que en otros lugares las personas serían diferentes. Era un poco eso, claro, y también creo que me sentía un poco atrapado con la vida que tenía en el sentido de que sentía que trabajaba demasiado para la calidad de vida que estaba teniendo. Ujú. Entonces cumplía ese rol de cambio y de sacarme completamente de donde estaba y moverme a un lugar que si bien sabía que iba a ser difícil y completamente nuevo, era precisamente lo que estaba buscando, un cambio 100% de todo. Bueno, seguramente fue un cambio tremendo. Sí lo fue. Ya me imagino Rusia con Chile. Es cierto que los dos están en los dos hemisferios, norte y sur, pero
El clima, la comida, no, todo debe ser tan diferente. Sí, Oye, hablando sí. de eso, solo para los oyentes interesados, ¿cómo se llaman estas becas en Rusia? Yo voy a investigar y poner un enlace en la parte inferior. Las becas se consiguen en la Casa de la Cultura en Santiago. Creo que la página es casadelaculturachile.com. Pero tal vez las becas en Rusia tienen algún nombre, de manera que la gente que Ah, nos no. escuche de México, de Panamá, de España, seguramente debe tener un nombre muy similar. Yo lo buscaba como becas Rusia y me parece que es lo único que sale o lo primero que sale cuando uno googlea eso, becas Rusia y como estás en el país X, te busca los resultados para ese país. La página es una sola, pero tiene accesos diferenciados en URL para cada país. Pero al final sí es una página. Y a través de eso haces todo el procedimiento de subir documentos y todo de admisión. Mm, Interesante. Bueno, bien completo entonces. Voy a investigar cómo se llaman estas becas, a ver si por lo menos hay la página oficial del Estado ruso. Bueno, a ver, Claro. no sabías ruso en ese entonces. No, mis A, papás a pesa- hablan a pesar ruso. de que tus padres habían vivido en la Sí, Unión Soviética, o se y conocieron ellos incluso en hablan la... ruso No, todavía. y no te enseñaron nada, pero estaban tal vez, no sé si orgullosos de que siguieras sus pasos, pero lo cierto es que tuviste Claro. que, no sé, los últimos 3 meses antes de irte, decir, ok, vamos allá, no sé si aprendo ruso aquí, después continúo allá, pero bueno, ¿cómo fue ese viaje? ¿Estabas nervioso? Em, ¿Con miedo? sí, estaba bien nervioso, también estaba un poco triste porque había terminado con mi pareja, no íbamos a viajar juntos, pero al final no viajamos juntos. Ella al final no viajó y por motivo del viaje fue que terminamos, entonces también estaba un poco triste, si bien había pasado hace un tiempo, estaba igual un poco triste por el tema. Y después de eso, entonces... em, las becas de Rusia te dan un año, son 6 meses a un año de idioma ruso que está pagado dentro de la beca. Entonces, yo iba allá y el primer año, realmente los primeros 6 meses iba a tener clases de ruso dentro de un instituto diferente a la universidad en la que yo iba a estudiar. Entonces, ellos esperaban que yo llegara con un nivel cero. Y fue efectivamente el nivel con el que llegué. Conocí apenas el alfabeto, Oh, vaya, otro alfabeto además. además. ¿En qué ciudad fuiste? ¿A qué ciudad fuiste? A Moscú. Ahí viví y me moví la mayor parte del tiempo que estuve allá en Rusia. ¿No te volviste loco de lo grande que es la ciudad y que no miras en el horizonte y no termina la ciudad? Creo que eso, sumado a la idea de que como yo crecí en Santiago, siempre vi montañas a mi alrededor, era mirar por la ventana y era ver una ciudad interminable toda plana. Porque simplemente hay pequeñas colinas dentro de la ciudad, pero es todo plano y no hay montaña cerca. Entonces sí es una infinidad. Me imagino. Y aparte, a ver, ¿vivías en una residencia con otros estudiantes o en un apartamento solo? Al principio viví en residencia, después dije, necesito cambiarme porque esto es un mundo de locos. Tal vez no aguantabas. Por ejemplo, tus compañeros de piso del apartamento, ¿de dónde eran? Cuando yo llegué en el instituto, compartí habitación con un francés. Era una especie de apartamento sin cocina, tenía un baño y dos habitaciones. En una habitación vivían tres personas, era un ruso, un griego y un venezolano. Y en la pequeña de dos personas vivíamos con un francés. Y el francés me odiaba por alguna razón que yo nunca entendí. Desde que yo llegué, me odió. Yo creo que cuando se vació el espacio, él esperaba que un amigo se moviera para allá y como yo llegué, me odiaba por eso. Pero bueno, Llegaste a Rusia y cuéntanos todos los choques culturales que tuviste. lo más gracioso fue que el primer día cuando llegué intentaron estafarme en un Airbnb. No puede ser. Intentó estafarme un nigeriano. Yo tenía un Airbnb y tenía una habitación dentro del apartamento, pero cuando yo llegué, el apartamento estaba ocupado por más personas de las que cabían en el apartamento y en la sala ya había una persona y yo tenía que dormir supuestamente en el sofá, ahí, con todo mi equipaje dando vueltas a mi alrededor. Eso no estaba en la página web, ¿o sí? No, por supuesto. Airbnb me lo presentaba como un apartamento increíble. No puede ser. Qué terrible. Sí. Dijiste, te intentaron estafar. Entonces, ¿y qué pudiste hacer? ¿Qué pudiste solucionarlo?
Cuando llegué, entonces vi el apartamento, llamé al dueño, o al que supuestamente era el dueño, llegó y intentó como decirme, no, pero es que está bien, acá están las cosas, si quieres dejo tu equipaje como encerrado en esta habitación, así llave, y yo me llevo la llave, y yo, o sea, aparte de todo me quiere quitar mi equipaje, ¿usted cree que soy tonto? Y de pura casualidad, un par de meses antes de que yo viajara, habían viajado unas personas a Santiago desde Rusia, y unos conocidos de ellos vivían cerca de donde estaba ese Airbnb. Entonces yo usé mi contacto de emergencia, no los conocía, pero era la única opción de tener un ruso local que pudiera ayudarme de alguna forma. Y él como que me rescató, habló en ruso porque el nigeriano hablaba en un inglés muy raro y ruso, y yo no entendía nada de ruso y el inglés lo tenía muy oxidado. Y él en su inglés raro tampoco lográbamos comunicarnos bien. Entonces el ruso llegó y me rescató hablando en ruso. Y de hecho, ese día me pagó una habitación en un hotel pequeñito que había por ahí, como de barrio. Ujú. Así que me salvó Bueno, la vida. vaya, o sea, qué buen corazón de esta persona. Sí, Bueno, y era solo un contacto de emergencia, ni siquiera un conocido, nada. O sí, sea, exactamente. ¿es común esta apertura de los rusos hacia los extranjeros o es algo único en su tipo? Creo que tiene que ver con el haber sido conocido de alguien cercano para esa persona. Los rusos son bien cerrados en general con la gente desconocida, no solamente con los extranjeros, sino también con los desconocidos. Algo de herencia soviética, yo creo. Así que yo creo que esta persona me apoyó más que por ser extranjero, porque era conocido de alguien. Entonces se Ujú. sentía más cercano. Bueno, bueno, entonces eso explica. Pero está bien, así son las personas y hay que entender de que son el Claro. resultado de muchas cosas, entre esas su entorno, el Y el clima. clima, la política donde vive, o sea, es el reflejo de ese lugar. Bueno, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rusia? Estuve 3 años. ¿Cuánto necesitaste para hablar, no sé, un B1 en ruso para poder tener una conversación más o menos fluida con un nativo? En Rusia llegué a tener nivel A2, lograba conversar más o menos con las personas, pero tuve la buena y mala fortuna, buena para la vida, mala fortuna para el idioma, de que me hice amigo de latinos muy rápido. Entonces, Moscú es una ciudad muy cosmopolita, mucha gente habla inglés, me rodeaba de latinos, entonces mi ruso se ejercitó poco y realmente aprendí ruso aquí en Ecuador. Ah, en Ecuador. Sí. El ruso que tengo ahora lo aprendí aquí en Ecuador conversando con la comunidad rusa de Cuenca. Mira tú. Interesante, interesante cómo se cambia el guión, ¿no? Pero es interesante, yo también sigo a un políglota de Irlanda que él me decía que él aprendió árabe mientras vivía en Brasil. De la misma manera que nosotros aprendemos, por ejemplo, inglés sin haber vivido en Inglaterra o Estados Unidos o Australia. O sea, Claro, es el mismo escenario, sino que como que te envuelves en un entorno donde aprendes inglés sin haber vivido en el país. Lo mismo pasa acá, lo mismo puede pasar en cualquier parte, mejor dicho. claro. Bueno, bueno, ¿qué es lo que más extrañas de Rusia, ya que no vives ahí? Creo que la sinceridad de la gente, la palabra amigo tiene un valor muy diferente para los rusos. ¿Amigo? Em, la palabra amigo, claro. Ah, Nosotros los latinos acostumbramos a decirle amigo a cualquiera, lo conocimos recién, este es mi amigo y así. Entonces es un poco más flexible el contexto, pero para un ruso son muy sinceros en general con las cosas y la palabra amigo significa mucho. Entonces si un ruso te considera su amigo, vas a ser amigo para toda la vida y en cualquier circunstancia. Al punto de que yo tenía un amigo ruso ya que una vez me llamó y me dijo, Miguel, ¿tienes algo que hacer mañana? No, ahora sí, porque nos vamos a otra ciudad, es la final de la Copa de Rusia y nos vamos. Así que llega mañana a las 6 de la mañana al terminal. Y ya tenía todo arreglado. para el colmo, tuviste la suerte de estar en el Mundial en Rusia. No, 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 no. Eso fue la Copa de Fútbol local, la Copa de Rusia, la interna. Llegué Ah, un de año acuerdo. después del Mundial. Ese me lo Increíble. perdí. Qué tristeza hubiese sido genial. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que menos extrañas? ¿Qué es lo que
sintiéndote, no sé decirlo, aliviado de no estar en Rusia? ¿O qué es lo que definitivamente no te gustó del país? Yo creo que sin dudas la sensación de presión, de control que hay desde la policía y desde el Estado en general, la gente le tiene mucho miedo a la policía. Los latinos y los extranjeros, mucho más miedo porque son un poco abusivos. Y lo otro, yo creo que lo que menos extraño es la última semana del invierno y las 3 primeras semanas de el otoño. Perdón, de la primavera, porque toda la nieve se derrite y es solamente barro en la ciudad, 20 centímetros de barro en todo lado. Entonces es muy desagradable. ¿No es así en Chile? También que ese es un país de 4 estaciones. Pero en la gran mayoría de Chile no cae nieve. Entonces, Ah, en Santiago ha nevado desde que yo tengo memoria 4 veces. En el sur, qué interesante. sé yo, Punta Arenas, Puerto Williams, por allá sí, pero en la gran mayoría de los chilenos no vive nieve o no ve nieve habitualmente. Ah, qué curioso. Bien, okey. Fascinante. Oye, bueno, hemos hablado bastante de Rusia. Me has contado de que has vivido, o sea, quedaste solamente 3 años en Rusia aprendiendo ruso. Supongo que alguna maestría o pregrado o algo por el estilo fue en alguna universidad allá. ¿Qué pasó Claro. después? Después, cuando fue lo de la guerra, yo no pude regresar, en ese tiempo estaba en Colombia. eh, Cuando sucedió lo de la pandemia, después de eso cerraron todas las embajadas, y, perdón, las cancillerías en diferentes partes del mundo y mi visa se venció, mi visa de estudiante se venció y yo necesitaba hacer una visa nueva para poder quedarme allá. Y yo tenía la opción de hacerla como chileno o como colombiano, porque solamente la enviaban a los países de residencia y yo tenía residencia en ambos países. Pero los colombianos solamente entregan documentos como pasaporte, carnet de identidad y eso cuando tú eres mayor de 18 años. Antes de eso no tienen ningún documento. Entonces yo no tenía ningún documento colombiano porque yo me fui antes de ser mayor de edad a Chile y no había hecho ninguno de esos trámites. Así que Ujú, cuando fue la hora de postular a la visa nueva, me di cuenta que podía postular en Chile, pero tenía que viajar a Chile a recibirla y en ese momento los chilenos no tenían abierto el ingreso de nuevo a Rusia. Yo viajaba a Chile, no sabía cuándo iba a poder volver a vivir a Rusia. Y la otra opción era hacerlo como colombiano, y ellos sí podían ingresar, pero yo no tenía los documentos colombianos, así que tuve que viajar a Bogotá. En el camino me quedé un rato largo en Cancún, y después de eso llegué a Bogotá y en Bogotá hice los trámites y cuando estaba haciendo eso, yo tenía que entregar el segundo documento y el segundo pago para recibir la visa el 24 de febrero y el 23 fue la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, después de eso no pude hacer los trámites y las personas que estaban allá, mi novia en ese tiempo, ahora mi esposa, mis amigos más cercanos, algunos de ellos viven aquí en Ecuador, tuvieron que escapar. Entonces no pude volver a Rusia y por eso terminé viviendo mucho más tiempo del esperado en Bogotá. Tampoco fue una decisión 100% voluntaria, estaba ahí. qué curioso. O sea, ¿y no tenías tus maletas o algo por el estilo en Rusia? Sí, por supuesto. Cuando yo salí, yo viajé por un viaje que era de 2 semanas, entre comillas. Entonces yo viajé con una maletita No. pequeñita, mi computador y se acabó. Y eso es lo que yo tengo todavía. He ido recolectando ropa de a poquito. Fui a Chile hace un tiempo y recolecté parte de la ropa que yo dejé cuando me fui a Rusia y así he hecho crecer mi closet, pero el 90% de mis cosas quedaron en Moscú. Ah, bien. Entonces, ¿cua tienes un plan B? A estas alturas ya el plan B es solamente construirlo de nuevo y esperar a ver cuándo alguno de los contactos puede viajar. Hijo de tanque. O sea, no sé cómo harás con las llaves, pero supongo que les otorgarás el acceso de alguna manera y que recojan lo que puedan del armario y que te lo traigan. Como Supongo que estaban todavía estás pagando arriendo allá o algo así para que tengas, no no, sé. no, no. Tengo un amigo que es mitad chileno, mitad ruso. Él vivía allá y su abuela es rusa, ha vivido toda la vida en Moscú. Entonces, cuando nos conocimos, él vivía con su abuela y después nosotros comenzamos a vivir juntos. De hecho, vivimos juntos también aquí en Quito. Em,
Y las cosas de, no solamente las mías, sino las de él, las de su hermano, las de su esposa y las de todos los contactos están en esa habitación, en una habitación en ese apartamento. Yo creo que hay equipaje ahí como de unas 9 o 10 personas. De la misma forma, el 90% del equipaje quedó ahí. Bueno, ya tendrás un momento, ya tendrás oportunidad para regresar. Pero bueno, qué bueno que son los contactos, ¿no? Qué bueno que Sí, es tener un salvaguarda, por así decirlo, un ángel de la guarda que te ayude en estas circunstancias ajenas a ti. claro, totalmente. Ah, wow. Entonces, rehacer tu vida en Bogotá. Cuéntanos Sí, bueno, nos viviste ahí hasta los 9 años, creo que contaste, y claro. ahora estás viviendo de adulto, pero no sé si voluntariamente o no. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Te Fue un acuerdas de cambio muy. algo? Sí, claro, fue un cambio muy interesante porque yo conocía la ciudad, recordaba lo que había vivido, pero siempre había ido con los adultos. Entonces, vivir la ciudad de forma completamente ya independiente, o sea, arrendé un lugar, tenía mi plata, entonces podía salir y todo el asunto, fue muy diferente y fue como reconocer la ciudad de una forma totalmente nueva. A pesar de que conocía las cosas, era un yo diferente. Entonces, fue una experiencia muy agradable. Me parece que Bogotá es una ciudad muy interesante. Es peligrosa, pero me parece que es muy agradable para vivir también. Si vives cerca del centro, es muy cómodo, todo es caminable también. Entonces, si sabes por dónde no meterte, es una ciudad muy agradable. Y muy Bacán. barata, además. Eso es muy importante, muy barata. Sí, entonces, bueno, qué mejor. ¿Cuánto tiempo te quedaste por allá? Estuve entre 6 y 7 meses viviendo ahí. ¿Qué es lo que extrañas de Colombia? Sabiendo de que es tu país, pero aparte, no sé, esos 7, 8 meses te marcaron de alguna manera, tal vez la comida, la música o algo que no has vivido antes. Creo que la comida es siempre muy agradable. Me parece que algo que al mundo le falta es el calentado. En Bogotá venden eso en cada esquina, es fantástico. La comida que incluye queso, todos los panes tienen queso en Bogotá, toda la comida tiene queso, el café, el té, a todo le ponen queso. Entonces, eso también lo extraño. Aunque aquí hay mucho queso, por supuesto, pero en Colombia son más. Es mucho más exagerados. Qué bien. ¿Algo que no te haya gustado de Bogotá o de Colombia mientras estaba en... Mm, Lo primero que se me viene a la mente es la familia que tengo en Colombia, Ujú. pero fuera de eso, creo que lo que menos me gustó fue la desorganización que puede haber dentro de la ciudad. Es una ciudad muy caótica porque como que creció por partes y nadie se encarga de pensarla como un todo. Entonces es muy Mm, desorganizada. interesante. Ok. Entonces, asumo que el tráfico debe ser terrible. Uf, terrible. Entre el tráfico, las carretas de los recicladores que van por las autopistas y los hoyos gigantes del tamaño de carros que hay en las autopistas, la gente no se mueve. No puede ser. Terrible. Me Sí, imagino cómo habrá sido en la pandemia cuando justamente todos tenían que estar en casa y las pocas personas que salían se sentían como, claro. "Oh, este es otro Bogotá". Claro, uno puede moverse en carro. Sí, por supuesto, tiene que haber sido muy loco. Increíble. Oye, ¿qué año era esto? ¿Cuando fuiste 2023, Esto tal vez? fue final del 22, no, final del 21 y principios del 22. Sí, pues del 22. Interesante. Ya. Ok, a ver, ¿qué pasó después de Colombia? ¿Dónde te picó el bicho del viaje para continuar? Después de eso, vinimos acá a Ecuador. Estuvimos viviendo acá 3 meses hasta que la visa de turista se acabó y después íbamos por unas supuestas 2 semanas a Chile a hacer trámites de visa y nos quedamos 8 meses después, Visa para esperando visas. continuar en Ecuador. Claro, exactamente. Estábamos haciendo allá las visas, pero ahora eran de residencia temporal y no de turista. ¿Qué te llamó la atención de Ecuador o qué te llamó por qué decidiste venir a, no sé si a Quito, creo que mencionaste primero, y luego a Cuenca? Claro, ¿Qué pasó? cuando estábamos eligiendo países, habíamos pensado en quedarnos acá en Sudamérica. Yo siempre le digo a la gente, aquí no hay bombas o no había bombas. Entonces era muy, muy seguro en el contexto de la situación de la guerra en Ucrania y todo el asunto. Acá era muy tranquilo. Y los países de opción eran Colombia, Ecuador,
Chile y Argentina. Colombia y Chile porque hay familia allá y por como mi contexto personal, Argentina dejó de ser opción porque la economía estaba muy inestable, así que dijimos mejor allá no nos metamos y menos mal porque hubo mucha inflación después. Y Chile es un país extremadamente caro, es muy caro. Entonces, no tenía sentido si podíamos Ujú. elegir países más baratos, ¿por qué irnos a un país donde íbamos a pagar 2 veces lo que íbamos a pagar en Colombia o en Ecuador? Y al final decidimos venirnos a Ecuador porque aquí estaba la familia de mis amigas que son ecuatorianas, a las que conocí allá en Rusia, y por lo tanto teníamos una especie de red de apoyo en la ciudad, en el país, y era mucho más fácil movernos. Así que por eso fue que terminamos en Quito, en Conocoto, la Ya, verdad, no directamente en Quito. ya. Bueno, entonces, aventura. Básicamente, tenías amigas ecuatorianas y te persuadieron a de que, ok, aquí la vida va a estar bien. Claro, sí, exactamente. Y en general todo fue así como, bueno, ¿y dónde vivimos? Bueno, vivamos en Conocoto. Y después con mi esposa, y si nos vamos a algún lado, vámonos a Cuenca. Bueno, vámonos a Cuenca. Entonces las decisiones de movernos siempre han sido así como, listo, nos movimos, chao. Una consulta. Muchas personas, y esto va también de mi lado, estarán preguntándose, bueno, ¿y Miguel exactamente de qué vivía? Es decir, ¿tenías un tío rico que te patrocinaba o cómo conseguías, por ejemplo, los permisos de trabajo para poder trabajar en, bueno, en Bogotá no necesitabas, pero aquí en Ecuador o si, bueno, Claro. no sé, en Rusia también trabajaste o no, o cómo es, cómo migras de un lado a otro y consigues esa estabilidad económica, o no había estabilidad económica y cada semana era una nueva historia. Al principio sí fue así. Toda mi etapa viviendo en Argentina antes de irme a Rusia, después cuando llegué a Rusia estuve viviendo un tiempo en España, después en Polonia. Esos periodos sí fueron completamente al azar y era lo que llegara. Hacía algo de clases en ese tiempo por internet y eso me mantenía algo a flote, pero también era como, bueno, llegará el sustento. Y de alguna forma llegaba. Después, en Rusia tuve la buena suerte de conocer a este amigo mitad chileno, mitad ruso, y a través de él a otra persona, y comencé a trabajar en una empresa chilena en línea. Todavía sigo trabajando en esa empresa, y como es trabajo remoto, me permite moverme por todos lados. Necesito una conexión a internet y mi computador, que es lo que yo llevo siempre. Así que de esa forma pude moverme mucho más tranquilo, porque al final, con herramientas de criptomonedas, puedo hacer movimiento de plata. Si me pagan en pesos chilenos, lo transformo en 5 minutos a dólares y está listo. Si estoy en Colombia, Mm, hago lo mismo, pero a pesos colombianos o a pesos mexicanos y así. Eso me ha permitido esa flexibilidad de poder moverme tranquilo sin tener inestabilidad económica. Tengo el mismo trabajo en cualquier parte. interesante. Y, por ejemplo, tienes que abrir una cuenta bancaria en cada país para que justamente se efectivice ese dinero localmente. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en dólares, o cómo funcionan esas transferencias. Idealmente sí, si el viaje o la estadía es por poco tiempo, simplemente con conocer a alguien se le hace el depósito a su cuenta y yo retiro a través de su cuenta, pero si voy a vivir en un lugar, claro, debo tener mi autonomía, así que usualmente hay bancos, los más grandes permiten abrir cuentas con pasaporte o con visas de residencia temporal. Aquí Mm, en Ecuador pude abrir una cuenta con pasaporte que después ya cuando saqué mi cédula y todo vinculé, así que se podía tener de esa forma. ah, ok. Entonces, bueno, ya depende de las políticas, no solo del país, sino también del banco. Claro, claro. Y Entonces, como último recurso, la tarjeta chilena me permite sacar en muchas partes también. y tienes que, supongo, que avisarles de que estás viviendo en Ecuador y que te permiten hacer avances en efectivo. Te cobran una Em, comisión, asumo, pero no hay problema. a Es estas como alturas es más fácil llamarlos cuando me bloquean la tarjeta después de que retiré, porque me permiten hacer un retiro, me bloquean la tarjeta y es más fácil llamarlos y decirles fui yo mismo, comprobar mi identidad y que me desbloqueen, a hacer el trámite anterior que se demora 48 horas en la activación. Ya me es más fácil que me desbloqueen nomás. ay, esta gente tan simpática. Bien, bueno, vaya que es un trámite. Ok. A ver, mencionaste otros países donde habías vivido como Argentina, España y Polonia. Bueno, Polonia, sí. ¿en qué año pasó esto? ¿Fueron momentos breves o fueron periodos más largos? Cuéntanos, ¿qué te llevó a vivir en estos países?
En Argentina, en Buenos Aires, viví un mes y medio. Iba de turismo y al final nos quedamos por más tiempo porque conocimos gente interesante y decidimos quedarnos más tiempo porque había más opción de hacer algo de plata trabajando en ese tiempo en algunos eventos. Así que viví en Buenos Aires ese tiempo y viví también en España, en el norte, en Tui, durante 2 meses y medio, casi 3 meses, mejor dicho. Eso fue después de irme a Rusia. Entonces, estaba en Chile, me fui a Argentina, volví a Chile, me fui a Rusia, desde Rusia viajé a España, viví ese tiempo en España y después me devolví a Rusia. Estuve 2 meses y medio en Rusia. ¿Qué te llevó a España? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué España? Específicamente Tui, que es una ciudad que está al norte en Galicia, que tiene frontera con Portugal. Ah, cerca de Era Pontevedra. Justamente, sí, sí, un poquito más abajo de Pontevedra. Creo que están como a 30 kilómetros, una cosa así. Muy linda ciudad Pontevedra también. Estaba saliendo con una chica española que era de Tui y me fui para allá para fin de año y al final me quedé más tiempo porque ahí tenía casa y era más fácil sobrevivir si estaba en la casa de mi pareja. Bueno, tiene sentido. Y bueno, por 2 meses igual seguías trabajando en línea desde el mismo trabajo o un trabajo similar igual remotamente. Claro, en ese tiempo hacía clases solamente. ¿Clases de la beca de Rusia o vos dabas clases Yo como daba clases de profesor? química. Sí, Mm, ya, qué simpático. De acuerdo, entonces, vaya, tu laptop es tu oficina o tu sí, computadora, básicamente. sí, Qué exactamente. simpático. Muy bien, vaya. Y luego mencionaste Polonia. O, espera, ¿quieres mencionar algo más de España? Creo que parte del cariño que yo le tengo a España es por cómo se ve Galicia. Ahí creo que conocí en dónde quiero envejecer. A mí ¿Así? me parece que quisiera pasar mis últimos años en Galicia. Y además tuve una experiencia muy interesante que fue vivir Año Nuevo 2 veces, porque ¿En dónde? España tiene en Tui y en Portugal, no me acuerdo cómo se llama la ciudad que está justo cruzando el río. Ya, Eso es en el norte de Galicia, en la parte donde España hace como y se pone sobre Portugal, ahí en esa parte. ya. España tiene una hora más que Portugal, entonces tuve el Año Nuevo en Tui, cruzamos el puente que se puede cruzar caminando porque son 30 metros y tuvimos que esperar al Año Nuevo en Portugal. Qué simpático. Viajaste en el Sí, tiempo prácticamente. Qué goce. claro. Muy bien. A ver, ¿te gustó Galicia? ¿Te gustó España? ¿Qué es lo que extrañaste de esos? ¿Qué es lo que extrañas o más te recuerda de esos 2 meses y algo que viviste allá? Los gallegos son muy agradables, son muy, muy agradables. Yo creo que es parte de la gente más simpática que he conocido en la vida. Y eso es lo que más extraño de ellos. O de allá, mejor dicho, la gente. Mm, sabes, yo también hice el camino de Santiago, el camino inglés. Ah, qué buena. 4 días estuve caminando, hice como 16 o algo así kilómetros diarios. La gente sí era bien abierta, sí te trataba con facilidad, sí eran prontos a ayudar. Entonces, eso sí me recuerdo también que eran muy simpáticos. Y también la comida, Ujú. no me acuerdo exacto los platos, pero sí tengo un buen recuerdo de alguna comida que comimos en el hostal que era deliciosa, era muy buena. Bueno, y después, ¿qué te llevó a Polonia? ¿Y Eh, cuánto tiempo? ¿Por qué razón decidiste, no sé, era como tomaste un bus entre España y te gustó Polonia antes de regresar a Rusia y que decidiste quedarte? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Esta misma chica por la que fui a España iba a ir a un Erasmus en Polonia, en Varsovia, y de arriesgada se inscribió en una universidad que daba clases en inglés y ella no sabía nada de inglés. Entonces Mm, iba a viajar sola y obviamente no hablaba polaco, hablaba solamente español y algo de inglés. Entonces, por acompañarla en su adaptación, viajé con ella y también, por supuesto, no con esa Polonia, así que evidentemente estaba la opción. Y nos quedamos allá un tiempo hasta que comenzaron a cerrar las fronteras por la pandemia y yo dije, aquí me tengo que ir hoy mismo y llegué de vuelta a Moscú. Y ese mismo día en la tarde cerraron el espacio aéreo de Moscú. Me salvé de pura suerte. ¿Cuánto tiempo estuviste en Polonia? Estuve mes y medio viviendo en Varsovia y en Cracovia. Ah, oye.
Bueno, seguro que Polonia por su tamaño no justifica, no hace justicia un mes y medio. Pero bueno, Por supuesto. ¿qué contaste, qué conociste en Polonia? Supongo que aparte de trabajar en los fines de semana habrás estado dando vueltas por Varsovia y Cracovia. Bueno, ¿qué te pareció para un chileno? Em, es una ciudad muy curiosa porque mezcla las edificaciones soviéticas con la imagen como moderna o clásica alemana. Entonces es una especie de mix muy curioso y puedes ver las edificaciones soviéticas antiguas, pero también puedes ver edificios rascacielos muy europeos. Y se vuelve una ciudad muy cosmopolita también. Hay mucho flujo de personas diferentes, entonces uno puede conocer a gente muy variada. Y los polacos tienen ese sello clásico de Europa del Este, como de la frialdad de Europa del Este, pero la Ujú. necesidad de tener apertura para los turistas. Entonces, como que se marean un poco con eso y son simpáticos, pero son pesados al mismo tiempo. Y como que te sonríen, pero te hablan cortado. Entonces, es muy gracioso tener a los polacos tratando de ser simpáticos, pero les cuesta un poco más que a los demás hacia España o hacia Francia. Bueno, yo he tenido dos entrevistas, uno con una polaca, y aquí mismo en este podcast, y otro con un español que se fue a vivir en Polonia. Y bueno, me cuentan básicamente que no es como los latinoamericanos que van a saludar uno por uno y que se Claro. despiden cariñosamente, que Dios les bendiga, y se cuentan lo que hicieron la semana y lo que van a hacer la próxima semana. No, en Polonia es hola. Por Y supuesto. bueno, esto supongo que fue uno de los choques culturales más importantes. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la bebida? ¿Qué tal? No sé, bueno, dices que fue en la pandemia, o sea, fue en Un invierno. poquito antes de la pandemia, sí. Esto Cuéntanos. era claro, finalizando el invierno. Varsovia es una ciudad no tan fría, es lluviosa, pero no es una ciudad tan fría, cae nieve, pero no es tan habitual. Y el vodka es polaco, aunque hay cierto conflicto, pero el vodka es polaco. No sé si has escuchado alguna vez la discusión del pisco o de las arepas. Bueno, con el Sí, vodka pasa lo mismo. arepa sí es venezolana, colombiana, lo que sea, y el pisco sí es peruano o chileno. Claro, con el vodka es lo mismo, o es polaco o es ruso, pero Mm. todo apunta a que el vodka es realmente polaco. También hay opciones de tragos o de cosas con vodka que son muy buenas, muy baratas, y los barman en Varsovia, en los bares, sí se vuelven locos creando cosas con vodka. Entonces, es entretenido probar sus combinaciones. ¿Alguno que te llame la atención? ¿Algún nombre que te acuerdes? No, no me De ese acuerdo de brebaje, ninguno ahora. de ese licor. No me acuerdo de ninguno ahora. Cuando íbamos volviendo de Auschwitz, pasamos a un bar en Cracovia, pero no me acuerdo. Ese bar tiene algo muy agradable, o muy interesante, mejor dicho. Está al lado de la plaza central y cuando tú ingresas al bar, es como un bar tranquilo, qué sé yo, donde te sirven un par de cervezas y nada más, pero no hay música fuerte. Y para ir a la discoteca tienes que ir al baño, tirar la cadena, que no es la cadena del baño, y se abre la puerta detrás del baño. Y así ingresas a la discoteca. Sí, exactamente. Es muy interesante. Genial. ¿Algo más que te acuerdes de Polonia? Em, Creo que la historia de Varsovia es muy interesante porque quedó completamente destruida la ciudad en la Segunda Guerra y ellos la rehicieron, los mismos ciudadanos juntaron plata a ellos mismos y ellos construyeron la ciudad de vuelta. Entonces todo el centro histórico de Varsovia fue construido por los varsovianos después de la Segunda Guerra, con plata recolectada por los varsovianos. Es una historia Interesante. muy increíble de como de comunidad. ¿Ya? ¿Le ves con el toque clásico? Obviamente la era soviética, pero le ves mucha arquitectura moderna, supongo, Sí, Varsovia es una ciudad muy moderna. sin rescatar mucho de la era pre-Primera Guerra Mundial, seguramente, no sé. Claro, hay cosas soviéticas de la Segunda Guerra y de ese tiempo, los edificios que uno puede ver en Moscú, en los barrios también antiguos, pero el centro es súper moderno, así que no se nota una ciudad como antigua como uno podría ver en algunas otras partes de Europa del Este, pero como que mezcla ambas cosas. Cuando uno cruza el río está en la parte central con rascacielos, cuando uno cruza para el otro lado está en la parte clásica con estos edificios más soviéticos. Vaya. Entonces, bueno, tienes mucho para conocer.
¿Qué no te Sí. gustó de Polonia en ese mes? ¿Qué detestaste? Em, Creo que lo pasé muy bien como para haber detestado algo. Sí. Fue muy agradable. Ya conocía a los rusos, así que sabía cómo era la frialdad de la gente del día a día, pero si hubiera llegado directo desde España o desde Sudamérica, me hubiera chocado un poco eso, pero ya habiendo conocido a los rusos, era lo mismo, así que no fue tan chocante el cambio. ¿Tú crees que si hubieses ido directamente a Polonia, hubiese sido el trato muy parecido a los rusos? Sí, yo creo que sí, Ah, vaya. O sea, tienen muchas raíces en común. O sea, son, por así sí. decirlo, el mismo pueblo. De alguna forma, si no es el mismo pueblo, al menos son pueblos primos. De acuerdo. Interesante. Fascinante. Está bien. A ver, ya por el tiempo, vamos a cortar un poco la entrevista y cuéntanos, ahora que vives en Ecuador, eres un organizador de eventos, te has decidido a lanzarte a organizar digamos, experiencias para expatriados o expats o personas que quieran aprender o practicar idiomas, eventos en general. Cuéntanos por qué surgió este deseo, o fue por necesidad, o qué te motivó a llevar a que ocurra, a materializarlo. Fue 100% necesidad de interacción social. Ujú. Cuando llegamos con Nastia, mi esposa, acá a Cuenca, no conocíamos a nadie local. Habíamos venido una vez un año antes, llegamos acá en 2024, habíamos venido en 2023 durante una semana, entonces no conocíamos absolutamente nada ni a nadie de la ciudad. Y como ambos trabajamos en línea, si no salíamos a buscar a la gente, nos íbamos a encerrar entre nosotros como sin conocer a nadie, no íbamos a salir a ningún lado, iba a ser muy difícil socializar. Así que a partir de eso fue que comenzamos a organizar esto. Al principio partí yo y después ella se desocupó de un proyecto y pudo comenzar a participar también. Y a partir de estos eventos fue que conocimos a todo el resto de personas, porque me parece que Cuenca es una ciudad que se ve aburrida cuando tú llegas como turista, porque aquí todo se sabe de boca a boca. Entonces hay muchas cosas sucediendo, pero no hay información en ningún lado. Tienes que conocer a alguien que sabe de ese algo. Entonces, cuando tú llegas sin conocer Mm, a alguien, en Cuenca no pasa nada. Pero cuando ya conoces a un par de personas, te das cuenta que Cuenca se mueve por todo lado y siempre tiene cosas que hacer. Entonces, a partir de estas personas que conocimos al principio era un intercambio de idioma, fue que conocimos a otros grupos y también vimos entonces que estaban los rusos dentro de Cuenca. Comenzamos a ir a los open mics también, a cantar o a ver cantar. Yo no canto, pero Naste sí canta. Y así, mm. Entonces, así, digamos, incrementas o amplías tu círculo social de manera que tienes más apertura a más personas, a más eventos, ¿no es cierto? ¿Qué claro, consejos puedes dar a una persona que eh, va a vivir a otra ciudad y no necesariamente organiza eventos, pero cómo puede ampliar su círculo social eh, o su nulo círculo social a donde se va? Entonces, claro. ¿qué harías tú, por ejemplo, si te vas a vivir a Dinamarca y no tienes nadie? O Que Panamá, no sé. em, Yo siempre viajé usando Tinder. Tinder es una aplicación que a mí me funcionaba mucho en el sentido de conocer locales, mucho más allá del uso que la gente habitualmente le vea a este tipo de aplicaciones que es para tener citas. Ahora que entendieron que la gente las usa también para otras cosas, tienen dentro integradas otras partes como salidas con gente gamer o diferentes tipos de eventos que van surgiendo y que la gente sube a estas aplicaciones. Y ahí dentro está la gente local que quiere conocer gente de afuera. Entonces es justamente lo que tú estás buscando. Así que yo creo que es clave para una persona que está viajando o que se va a vivir a un lugar y no conoce a nadie, conocer gente lo más rápido posible, porque eso te abre puertas, te entrega redes de contactos, te permite tener cierto apoyo y sobre todo te permite también tener apoyo emocional porque la soledad a uno le afecta mucho más de lo que uno cree cuando está en su casa, en donde ha vivido toda la vida. Esa soledad que uno siente después de no hablar con nadie conocido en 3 semanas y de no recibir un abrazo de alguien conocido en 3 semanas, comienza a afectar al mes y medio. Entonces, mientras más rápido uno haga Mm, gente y haga círculo, más fácil va a vivir. Entonces, también
están estas opciones de conocer a gente en estas aplicaciones o en aplicaciones como Couchsurfing, que tienen un contexto mucho más de conocer, obviamente, en el sentido de viajeros. Y también creo que hay que estar atento a los idiomas que uno va escuchando. Si uno se va a vivir, tú dijiste, a Dinamarca, creo que algo que me funcionaba en Rusia era, si yo escuchaba una palabra de español, me paraba en seco y me comunicaba con la persona. No importaba si hablaba nativo o no, no importaba quién era, daba lo mismo. Hablas español, seamos amigos. Ah, wow. ¿Sabes? Eso vi no escuché, vi en un mapa en redes sociales que clasificaba a Europa en cómo reaccionaba cuando uno escuchaba su idioma. Y el sur de Europa, que obviamente con coincidencias, ninguna coincidencia se parece a Latinoamérica, decía que, a ver, decía España, Italia, los países de Balcanes, Grecia, etcétera, decía que si hablabas dos palabras en el idioma nativo, eras amigo, amistad inmediata. Si pasabas a Reino Unido, ni les importaba. Si ibas a Suecia, Alemania, decían, ah, qué lindo, pero hablemos mejor en inglés. En Francia, por favor, no lo hagas, no lo Por intentes. favor, cállate, sí, los franceses son así. Y si ibas a los países eslavos, Polonia, Rusia o Islandia, incluso decían, oye, ¿para qué? ¿Para qué estás aprendiendo mi idioma? No, no, no te sirve, no, no lo hagas, no lo hagas. Por favor, no, no. Entonces, justo me acabas de hacer acuerdo y sí, definitivamente, cuando alguien habla español, yo sonrío, definitivamente. Yo sí digo, ah, Sí, claro, y les ayudo a decir una o dos frases más o lo que sea. Así se hacen más, los lazos se hacen más fuertes, ciertamente. sí, cierto. Interesante, bien. Entonces, eso para anotar. Bien, a ver, y por último, una recomendación que hagas a las personas que también desean tener un estilo de vida nómada. Es decir, no saben por dónde empezar, no saben si es primero encontrar el trabajo, o primero eh, tener no sé, aprender inglés o tienen que tener alguna cuenta bancaria o algún fintech o algo por el estilo que les permita hacer transferencias en línea, tienen que aprender alguna habilidad. O sea, la persona que quiera poder viajar por el mundo, así sea cada semana una ciudad nueva o se va a vivir simplemente a otro país, ¿qué es lo que debes saber? ¿Qué es lo que has aprendido vos? ¿Qué Ajá. recomiendas tú para que puedan dar el primer paso en la dirección correcta? Yo creo que en mi experiencia, la primera parte tiene que ser siempre me voy. Todo lo demás se cuadra en el camino. Siempre es bueno viajar con algo de ahorros, pero estar abierto a las opciones y a los cambios que puedan surgir, así como cuando uno hace dedos, si uno quiere ir del punto A al punto B, pero si el camión o el carro lo lleva a uno al punto E, que está no en la misma línea, pero está lejos de donde tú estás, igual puede ser útil. Entonces, estar abierto a los cambios es muy necesario. Y Ujú, creo que la valentía del soltar lo que uno tiene es el punto de partida. Todo el resto se va cuadrando. ¿Y qué habilidad creo que es la más útil? Creo que es perderle el miedo a conversar con desconocidos. Esa es la habilidad más útil que uno puede aprender. Porque con eso comienzas a abrirte a otras personas y te vas dando cuenta que si necesitas ayuda en 10 cosas diferentes, no vas a encontrar alguien que te ayude en las 10, pero puedes encontrar a dos personas que te ayuden en la primera, una persona que te ayuda en la segunda, una que te ayuda en la tercera y así. Tienes toda la ayuda que necesitas para poder moverte. Y la gente está muy dispuesta a ayudar siempre, en general. ujú. La gente es muy buena, me he dado cuenta de eso, mientras más viajo, más me doy cuenta que la gente es muy buena y la gente está muy dispuesta a ayudar, aunque sea con cositas pequeñas. Siempre alguien te va a tender alguna mano si es que lo necesitas y de la misma forma creo que tienes que estar consciente de que si alguien lo necesita, tú tienes que tender la mano de repente. Es ese círculo vicioso de simio ayuda a simio, es necesario para la vida. Y creo Mm. que conforme uno comienza a viajar, se va dando cuenta que necesita cada vez menos en el viaje. Entonces, Se yo desprende ahora, cosas materiales, ¿eso quieres decir?
Claro, y también me refiero a equipaje, a lo básico. El equipaje que uno carga es muy pequeño. En general, yo cuando viajo, no importa cuánto dure el viaje, yo llevo ropa para 3 días. No importa si viajo 2 semanas, soy ropa para 3 días igual, porque lo que necesito es justamente eso. Entonces, uso ropa para los 3 días, la ropa por supuesto se ensucia, pero la ropa del primer día para el cuarto ya está seca. Entonces, es muy práctico viajar con esa ropa para 3 días porque no necesitas más que una maleta pequeña. Y los viajes en avión salen más baratos, los viajes en bus salen más baratos, es mucho más seguro porque no tienes equipaje que andar cuidando. Tienes tu mochilita pequeña, lista y con eso viajas para todo lado. Entonces, acostumbrarse a viajar ligero también es muy útil. Fascinante. Muy bien. Parece que, o sea, hay muchas otras lecciones que aprenderás en el camino, pero ¿consideras tú que esas son las más importantes o por lo menos que Sí, las que te van a dar en el primer paso en la dirección correcta? Después, los sí, sí. detalles hablaremos en otro episodio de podcast seguramente, para hablar Claro. que esto un poco más, con más detalle y con más calma y más cabeza. Oye, si alguien está en Cuenca, Ecuador, y desea participar en uno de tus eventos, ¿cómo te pueden encontrar? Tal vez una página en Facebook, Instagram, sitio web, no sé, tal vez alguna forma de ponerse en contacto contigo y pertenecer a la comunidad. Creo que las formas son Instagram. El Instagram es mbau.rincón, mbau como Bautista, solamente Bau, B-A-U, y Rincón como una esquina o un rincón, ese es mi segundo apellido. Es lo que no cambia, el número de teléfono, WhatsApp, todo eso va cambiando, pero el Instagram suele mantenerse, entonces es un poco más estable en el tiempo. Sin embargo, la aplicación no me notifica, así que puede ser que vea los mensajes un poquito tarde, quizás 4 o 5 días tarde. Y por ahora la otra opción es WhatsApp. La gente no usa mucho Telegram, yo uso harto Telegram, así que no sé si Me es encanta mejor. Telegram. A mí al menos. Es mucho mejor que WhatsApp. La otra opción es Telegram, eso es mucho más seguro y es Miguel Bau. Ese es mi Telegram. Ahí seguro, seguro voy a contestar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y en caso de WhatsApp, si quieres dicta este rato, o si no me pasas después para ponerlo en la descripción del episodio. Mejor te lo paso, claro. Genial, perfecto. Bien, entonces creo que hemos llegado al final del episodio, pero hay una pregunta que no te hice y ni te avisé porque es muy importante que estés desprevenido. Es una pregunta que hago usualmente al final de las entrevistas a las personas, a los viajeros, porque es una pregunta introspectiva muy importante y filosófica incluso. Don Miguel, si tú tuvieras un cofre, una caja, un baúl y pudieras colocar dentro Ujú, cualquier cosa, puede ser tangible, intangible, algo personal, con valor o sin valor, de manera que tú lo entierres y después de 500 años, alguien que no ha nacido todavía, encuentre esta caja, este cofre, y diga, esta fue la vida de Miguel. ¿Qué haya, qué quisieras que esté aquí adentro? ¿Qué quisieras transmitir a esta persona que no ha nacido todavía? Uf, es una pregunta bien, bien compleja. Creo que Creo que de alguna forma intentaría transmitirle que se aventure en la vida, pero no Ujú, sé qué metería en la caja. Yo creo que tal vez metería el libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna o La Isla del Tesoro, puede ser. ujú, ¿está bien? No, mentira, ya sé. Metería el libro de Julio Verne, Mijail Strogoff, que fue el libro que me motivó realmente a ir a Rusia. Eso no lo conté. Es un libro que se ambienta en Irkutsk. Y de manera curiosa, mi esposa es de Irkutsk. Tal vez fotos, la receta de tu comida favorita, Mm, algún artículo que vos lleves contigo siempre, puede ser un objeto, una piedra, lo que sea. Es libre, lo que tú quieras. Creo que pondría la foto. Una lección que te tomó toda la vida aprender.
Hay algo muy interesante y es un texto que llevo varios años escribiendo. Cuando fui por primera vez al psicólogo hace mucho tiempo, comenzamos a trabajar temas de como autopercepción y él me dijo, escribe en una hoja, descríbete a ti mismo sin describir a nadie más. Ujú. Entonces, si yo pongo hombre, estoy escribiendo a la mitad de la humanidad. Si pongo hombre de 1,70 o de 1,75 X, igual estoy escribiendo a mucha gente. Entonces, es un texto que llevo varios años escribiendo, con periodos de 2 o 3 años de no escribir nada. De repente hay una palabra que noto. Y es un desafío muy interesante porque todavía no logro describirme a mí solamente. El texto tiene en este momento 4 páginas y no consigo describirme solamente a mí, siempre estoy escribiendo a alguien más. Entonces, ya sea que lo complete, Elementos que pueden repetirse en alguien más. claro, exactamente, ese mismo es el asunto. Entonces, ya sea que lo termine o que no lo termine, me parece que ese texto lo dejaría también dentro de esta caja. Y creo Mm, que dejaría también un par de fotos que he tenido a lo largo de la vida, que son como esos momentos en Inside Out, la película de Pixar, los recuerdos dorados. Esas fotos que tengo de esos recuerdos dorados los metería también en esa fascinante, fascinante. Me has dejado sin palabras. Muy, muy interesante este baúl. Pues bien, estimados oyentes de Audio Viajes, este fue Miguel Bau, una entrevista muy interesante. Yo quiero que sea la parte uno, nada más, porque la parte 2 será ya de tecnicismos de viajes y de ampliar sus círculos sociales, más a profundidad. Pero por lo pronto, la parte uno, la intro, ha estado simpática, una buena introducción a este mundo de estar viajando de un lado a otro. Mi estimado Miguel, muchas gracias por estar aquí, gracias por participar. Muchas Hemos gracias a aprendido ti. mucho y nada, pues agradecerte y felices viajes en tus siguientes proyectos que tengas. Muchas gracias también por invitarme y encantado cuando quieras grabamos la segunda parte. Encantado. Por mi parte, la próxima semana. Vale, Un abrazo, que pases bien. hablamos. Igual, un abrazo. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!